caminando con la madurez teológica de la carta de San Pablo a los colosenses, cuya carta fue escrita en la cautividad, en un momento difícil para él. No era la primera vez donde Pablo, por predicar la verdad del Evangelio, había sido encadenado y encarcelado. Por eso hoy nosotros también, como estos días de labor, seguimos con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, en cuya carta Pablo intenta animar a los colosenses. Les intenta hablar de los sufrimientos que él tiene que soportar por ellos y para ellos a la hora de anunciar el Evangelio de Jesús. Y él mismo se siente complacido espiritualmente porque él dice: así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor. Estas palabras son claves en la vida de San Pablo, indicando que se siente inserto en esta Iglesia de la cual es servidor, cuyo servicio de esta Iglesia en comunión con toda la Iglesia. En la carta a los Gálatas tenemos cómo él baja de Pedro, Juan y Santiago a preguntarles si su manera de actuar, de anunciar el Evangelio es correcta. Esto indica cómo es una comunidad apostólica, una comunidad de fe, una comunidad de amor. Y lo que él intenta es llevar a la plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido de los siglos. Y es más, dice, nosotros anunciamos a Cristo, amonestamos a todos y enseñamos a todos con todos los recursos. Esta es la misión de la Iglesia, es la misión de los pastores de la Iglesia, luchar fuertemente por el Evangelio de Jesús, anunciarlo en su integridad, en medio de un mundo hostil y de unos cristianos también hostiles, que siempre están contrarios a esta realidad del anuncio del Evangelio. Y es más que Pablo les dirá que quiero que sepáis el duro combate que sostengo por vosotros y por los de Laodicea. Pablo les explica que para él anunciar el Evangelio implica un duro combate interior y exterior para hacer creíble el Evangelio de Cristo, cuyo Evangelio ha sido manifestado, que estaba escondido, dice él, desde siglos, pero ha sido manifestado ahora. En esta lectura de la carta de San Pablo a los colosenses debemos aprender todos a qué. En primer lugar, a valorar el Evangelio y ver que el Evangelio de Cristo no es todo un valle de rosas. El Evangelio de Cristo complica nuestra vida interior y nuestra vida exterior. El Evangelio de Cristo nos compromete a ser testigos de su palabra en medio de un mundo, en medio de una sociedad concreta, donde tenemos como Pablo, que nos dice en su carta a los colosenses, que soportar para que nuestra vida esté ensamblada en la vida de Cristo, en la cruz de Cristo, en la medida que nosotros vivimos la fe, con toda integridad, con toda dignidad, sin tapujos, sin rastreos, sin dimes ni diretes. En ese momento, nuestra fe está ensamblada junto con el sufrimiento de todos los que te encuentras, que no son así, de Cristo el Señor. ¿Para qué? Para que se manifieste la gran verdad de Cristo en este mundo y en el corazón de tantos hombres y mujeres que sean testigos de nuestra vida y de este Evangelio. Por eso hemos escuchado lo siguiente: mis ovejas, dice, escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Tenemos que escuchar la voz del Señor. La voz del Señor a la luz de la palabra de Dios, que tiene esta finalidad. Es
esclarecer nuestra vida, iluminar nuestro caminar. ¿Para qué? Para conocer a Cristo y seguirle. La palabra de Dios, que no es lo que yo entiendo de esta palabra, ni tú ni yo, lo que dice esta palabra en su radicalidad y en su verdad. Y este es el gesto más bello de la palabra, cuando Él dice: mis ovejas escuchan mi voz. Si no escuchamos la voz del Señor, que se hace realidad a través de esta palabra y a través de los sacramentos que celebramos con dignidad y a través de las oraciones que emanan de un corazón contrito y humillado, de un corazón sincero, de un corazón digno, entonces nosotros seguiremos a Cristo. Es una llamada al seguimiento de Cristo, pero un seguimiento marcado por la verdad del Evangelio, por la verdad de la palabra de Dios. Un seguimiento marcado por una mujer, María, que es el Evangelio vivo de Cristo. Y que María es como esa gran madre que nos dice: hijo mío, no vayas por ahí, que te equivocas, que no llegas a ningún sitio. ¿Cuántas veces una madre a sus hijos les aconseja? Y María también a nosotros nos aconseja a tomar los buenos caminos, a no dejarnos engañar ni seducir por nadie. Cuidado con los amigos, le dirá una madre a sus hijos, cuidado con las compañías. Y esto es lo que hoy también María nos dice: no os dejéis seducir. Escuchar la voz de mi hijo. Este es mi hijo, como dice en el bautismo del Señor por Juan Bautista. Este es mi hijo amado, dice el Padre, escuchadle. Y creo que esto es lo que hoy podemos aprender de estas palabras. Escuchad la voz del Señor, seguirle. Pero es la voz del Señor, no es la voz de cualquier mercader ambulante, es la voz de Cristo. Y después tenemos el Evangelio que hemos proclamado, donde aparecen los escribas y fariseos, que son los que están siempre poniendo la zancadilla al Señor, los que están siempre interponiendo toda clase de disquisiciones teológicas o religiosas a Cristo. Y como nos dice que el Señor mandó a aquel paralítico que estaba en la sinagoga ponerse en pie, aquel paralítico de la mano derecha, y como ante aquellos que le estaban clavando los ojos, le estaban lapidando con los ojos, ante aquellos, levanta al paralítico, extiende tu brazo, y el paralítico quedó curado. Pero antes les pregunta el Señor: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? Porque los escribas y fariseos eran muy legalistas, pero por encima del legalismo para ellos no había nada. Cristo nos predica el amor, la bondad, para estar junto a aquel hermano solo y desamparado. Cristo es el buen samaritano, que mira de frente al hermano herido del camino, como miró en medio de aquellos escribas y fariseos al paralítico, para darle la gracia del amor, que era lo importante. Y desde el amor, desde esa curación, sin duda, le miró, y el paralítico cambió interiormente de vida. Y al final tenemos que los escribas y fariseos, ciegos por la cólera, dice el texto sagrado, discutían qué había que hacer con Jesús. Y esto nos pasa a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? A este Jesús le queremos manipular, le queremos manejar. La figura de Jesús, de Cristo, hay tres comportamientos. En primer lugar, los ateos, que quieren borrar del mapa a Jesús, del mundo, un mundo vacío, un mundo sin Dios. En segundo lugar, aquellos cristianos llamados así, que se acercan a Jesús para recurrir de Él un milagro o lo que fuere, pero con el tiempo se olvidan de Jesús.
Y en tercer comportamiento son los que acercan a Jesús para utilizarle, para manejarle, para justificar su pecado y su mal. Creo que estas tres posturas son nocivas. A Cristo hay que amarle por lo que es el Hijo de Dios. A Cristo hay que amarle porque nació de una mujer, de María. Y nos pasamos a veces el tiempo diciendo tonterías, pero no encuadrando seriamente la figura de Cristo, el Hijo de Dios, nacido de María. Cuando ustedes suben a los pinos o a la calleja, donde fueren, solamente tienen que pensar lo siguiente. Se acercan a una mujer que nos dio a Cristo el Señor, el Hijo de Dios, y que esta mujer nos invita a todos nosotros a no utilizar a Jesús, a no querer manipular a su Hijo, sino que dejemos que su Hijo nos manipule a cada uno de nosotros. Dejemos que su Hijo, como dice en las bodas de Caná, haced lo que nos diga. Yo creo que esta es la gran lección. En primer lugar, saber que somos iglesia, que tenemos que afrontar este momento difícil de sufrimientos para compartir el Evangelio de Jesús en medio de una sociedad totalmente vacía de Dios y en medio de una sociedad que tal vez estamos manipulando a Dios y estamos haciendo de Él un pequeño eslabón de nuestra historia, pero no el Dios del corazón, el Dios del amor, el Dios de la fe. Y en segundo lugar, a la luz del Evangelio, no seamos escribas ni fariseos, sino que sepamos que el bien está por encima del mal y que sepamos que aquellas palabras de los fariseos, ¿qué hacemos con este hombre, con Jesús? Y entonces quieren despeñarle, en algún texto se expresa, les molesta a Jesús. Y creo que esto es lo que nosotros también, unos le rechazan, los ateos, los teólogos de la teología de la liberación, otros tal vez lo aceptan pero lo olvidan rápidamente, y otros por otra parte le quieren manipular, siéntate aquí y ponte allí. No, no. Dios, el Dios de Jesús, no es manipulable. Y la Virgen, nuestra Madre, no es la Virgen que queremos vestir de cualquier manto. Es la Virgen, la Madre de Cristo y Madre nuestra. De pie.